minutos y un fresquete de 12 grados que Tilaboglio dire que hace que se nos enfríe hasta el pucherete. Sí, hoy en los barrios, viste, que prenden su fueguito, viste. ¿Ves que está lindo para tener una ya para tomar salamandrita, un fueguito? Matecito, sí, su bracerito, viste. Unas tortas fritas, con un matecito. Ya de paso instalado ya ahí, viste, después la colcha, un reviro, la tele. sí. Nada. Qué lindo. Zulma, en caso de que alguien se quiera comunicar con nosotros, si ¿cómo te puede hacer? Comunicar con nosotros, podés bajar la aplicación Radio Más 92.9 y también podés mandarnos mensaje al 3765-160860. ¿A dónde? 3765-160860. Una vez más, por favor. 3765-160860. Y también podés podés vernos en @929 Radio Más, @Canal 35 TV Oficial, y también estamos en la web radiomasnoticias.com. Pero muchísimas gracias. Muy fuerte. Gracias por esos aplausos. Muy bien, bueno. muy bien. Hoy está activo el con esos compañeros, ¿qué nos importa los enemigos? Sí. Vos sabés que entre una de las cosas, lo que buscaba hace rato, era lo de la CIDE que estábamos charlando, que salieron ahora unas implementaciones que preocupaban bastante. Sí. Porque dicen, por ejemplo, entre algunas de las normativas que tienen, que a qué se permite ahora la participación de la CIDE, es, por ejemplo, poder identificar y monitorear a grupos sociales vulnerables y cualquier actor no estatal que pueda aprovechar la creciente polarización política para expandir su influencia, para evaluar el impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la nación. Entonces pueden tranquilamente espiar a quien se les cante. Y sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros seríamos motivo de espía, por ejemplo, solamente por decir que soy un actor no estatal que puede aprovechar la creciente polarización política para expandir su influencia, para evaluar el impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la nación. Y en esa cosa están gastando ¿cuánto? A ver, el último presupuesto que decíamos, 25.250 millones, de los cuales 8.000 millones no nos dicen en qué cacho lo gastan. Y después no tenemos remedio para la gente oncológica, no tenemos para pagar a los jubilados. Es un país que está pensado para gente de donde no somos ni vos, ni yo, ni la gran mayoría de los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Exactamente. Y, por ejemplo, entre algunas de las cosas que estaba escuchando hoy y me sorprendí muchísimo y empecé a hilar cabos. Ahora, si podemos ver por favor con audio el video número 1, donde está Sturzenegger en un programa con Feynman, contándole algunas de las nuevas novedades que va... Usted me da un dato nuevo. ¿Hay algún dato nuevo que me pueda aportar? A ver, esto es como un proceso continuo, sí, ¿no? Claro. Pero hay una medida que vamos a implementar que creo que va a estar lista para el 1 de junio, no habíamos sido muy explícitos hasta ahora, que es, ¿viste cuando la gente viaja al exterior? Sí. Bueno, alguna de la gente que nos está escuchando, digamos, puede ser que... Y vos cuando viajas con tus hijos, tus hijos tienen que tener un poder, por ejemplo, si viajan con uno de tus padres, etcétera. Sí, claro. Nosotros vamos a cambiar el procedimiento para que cuando vos le saques el pasaporte a tu hijo, vos puedas decirle al Registro Nacional de las Personas: yo autorizo a este hijo a viajar solo afuera o viajar con uno de los padres. Entonces va a quedar directamente en la documentación en los registros, y entonces no tenés que hacer el poder, no tenés que hacer nada. Esto para nosotros es importante porque agiliza mucho el movimiento en migraciones, ¿no? Porque eso realmente demoraba. Pero nada, trámites menos. Son cosas todos los que se dedican a la trata están festejando, descorchando champán, porque no han tenido gobierno que les haga las cosas tan fáciles en los últimos tiempos. Y en todo sentido, tanto económico como porque en vos esas te acordás, cosas ilegales que hacen, ¿viste? ¿Te acordás que habíamos contado acá unos capítulos antes que ya no era obligación de las empresas de colectivos a la hora de sacar el pase con un menor tener que demostrar que esa persona era tu hijo? Exactamente, me recuerdo que contaste en uno de los programas Exactamente, anteriores. Entonces vos podés viajar tranquilamente al exterior. Ahora, cuando vos sacás un pasaje, no tenés que demostrar que el menor que va con vos es tu hijo. Las empresas no están obligadas a pedirte. Entonces ahora tampoco te piden en las fronteras el poder del niño que está yendo con vos. Entonces ahora es mucho más fácil. Y encima, desde
la parte económica, ahora podés llegar a blanquear muchísimo dinero, tranquilamente, millones y millones, sin tener que explicar siquiera de dónde surgió ese dinero. De diferentes formas, ¿no? Exactamente. Entonces el contrabando de personas, la trata y todas las cuestiones horrorosas que puedan llegar a surgir a partir de ahí, ahora están en un paraíso. Todo es legal. Yo decía el otro día, no sé si te acordás, lo ilegal es legal hoy en día, ¿no? Sí. Y yo me acordaba del Javier Milei en campaña, cuando le preguntaban qué pensaba acerca del robo de órganos, que le estaba preguntando en ese momento era Tenenbaum. Y que Javier Milei se iba por las ramas y el otro decía, es una pregunta de sí o no. Y se iba por las ramas y no respondía. Ya tenía la idea. Me acordaba de eso, y me acordaba de eso. Ahora me acordaba de eso al leer esta noticia y me horrorizaba más. Es como vos decís, Maco, es planificado. Cuando, ¿cómo se llama este muchacho Juan Grabois? Cuando Juan Grabois también le preguntaba a Milei sobre qué hacía ante una persona que tenga que vender los órganos para poder comer. Y Milei decía, está en su libertad de vender, es parte de su libertad. El de una persona, o sea, el contrabando de órganos era parte de su libertad, forma parte del mercado. Donde para él que una persona se muera de hambre formaba parte de una decisión. Claro, si quería vender un riñón o algo así. Exactamente. Estaba habilitado. Claro, entonces... Eso era libertad. Claro, entonces, ante ese ante ese espectáculo dantesco que estamos viendo día a día, es donde de verdad, donde vos decís, bueno, a ver, algo tiene que pasar, alguien tiene que surgir, alguien tiene que hacer algo, que alguien haga algo, que alguien piense en los niños, diría el personaje de Los Simpsons. Entonces, nada, ese era lo que me había quedado hace ratito por decir. De último uno diría, bueno, a ver, el Poder Ejecutivo nos está dando con un caño, por todos lados, nos está dando a troche y moche para que tenga y aprenda. O decís, bueno, entonces me voy a el poder mediático, a ver, al poder de la prensa, cuarto poder, a ver que me informen. Bueno, no, porque el Poder Ejecutivo dijo que a este poder lo van a poder espiar, lo van a poder censurar, porque el presidente dice que son todos estúpidos. Van a poder callar. Claro, entonces digo, bueno, a ver, voy a confiar entonces en el Poder Legislativo. Vengan los senadores y diputados. Pero veo que están todos demasiado ocupados eligiéndose entre ellos, peleándose entre ellos, donde no veo una representatividad, pero sí veo del lado oficialista una fuerza que saben perfectamente cómo mover la maquinaria, todo, y cómo hay negociados enormes y apoyo, porque no nos olvidemos que todo esto es gracias a un decreto que sigue vigente y que tuvo el voto de muchísima gente, incluso gente acá de Misiones que votó a favor. Exactamente. Esos votos fueron apoyados por gente de Misiones. Y ese decreto sigue vigente, y ese decreto podría tirárselo. Se lo puede tirar, solamente hay que hacer la sesión y voltearlo el decreto. Si ese decreto y todo lo que está generando ese decreto sigue en pie hoy en día, es porque tenemos una decisión del Ejecutivo política, con una complicidad por parte del sector, mejor dicho, del Poder Legislativo, tanto de el oficialismo como parte de la supuesta oposición. Entonces, por ahí no nos olvidemos que no es solo Milei, es Milei y lo que lo acompañan, sea oficialismo o sea parte de una supuesta oposición. Exactamente. ¿No? Entonces, si uno dice, bueno, a ver, no puedo contar con el Ejecutivo, no puedo contar con el Legislativo, el de la prensa tiene la mitad comprado, exactamente, y la otra parte los están gaseando, cagando a palo cuando decía, bueno, ¿qué poder me queda? El Poder Judicial. Entonces, si uno dice, oye, ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Podemos confiar que aparezca el Poder Judicial ahora? Siendo que el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura dejó caer el caso del lago escondido, porque lo dejaron caer. El Consejo de la Magistratura tumbó la continuidad del proceso disciplinario a los magistrados que viajaron al lago escondido, a la mansión de Joe Lewis. ¿Te acordás que había surgido los audios? Se armó un despelote, todo. Y justamente entre esos audios que surgieron, estaban los mismos que ellos dijeron después. ¿Sabés qué vamos a decir? Que todo esto nos lo robaron de tal manera, porque podemos decir, bueno, exactamente es lo que hicieron a rajatabla. Bueno, la semana pasada, que tenían que dar quórum, se levantaron todo en masa y se fueron para no dar quórum.
¿Para qué? Para poder tratar las sanciones a estos jueces, que son los jueces de la Corte Suprema. Sí. Son los jueces, perdón, algunos de la Corte Suprema, otros no. Y algunos no. Sí, entonces, que habían sido invitados por los directivos del Grupo Clarín. ¿Por quiénes fueron invitados? ¿Entendés? Justamente por los directivos del Grupo Clarín, que es lo que decimos, que forman parte de esa enorme maquinaria que juega a favor del, en este caso, el oficialismo nacional. Bien, entonces, ¿por qué? Porque estaban siendo investigados y podían ser sancionados por dádivas, delito de dádivas y cohecho agravado. Sí. Que fue definido de manera decisiva por sus colegas de estamento y la ayuda del senador radical, una vez más, el radicalismo ahí jugando a favor, Eduardo Vizchi. Lamentablemente, qué feo lugar en la historia está jugando el radicalismo últimamente. Sí, porque mirá que ha sido un partido grande y maravilloso, ha sido un partido grande y maravilloso. En la Revolución del Parque, con el doctor Hipólito Yrigoyen, cuando empezó a implementar los primeros planes sociales con el gancho de carne, justamente era antes, en su momento, lo que después fue el plan PAN, la caja Alfonsín, PAN, exactamente. Sí, recuerdo, cuando estaba Menem, ¿no? Exactamente, cuando el doctor Hipólito Yrigoyen, cuando llega y ve el hambre que había, empieza a hacer justamente el gancho de carne, que era una gran cantidad de carne que iba para las casas y para la persona que la pedía, justamente para poder sanear el hambre que había en el pueblo. Sí. Bueno, desde ese gran partido, que justamente eran tan extremistas que eran radicales, y de ahí le quedó el nombre, a cero hoy en día solamente una ONG que se ocupa de levantarle la mano a cualquier sea el nuevo partido antiperonista que exista, porque no tienen otro rol que eso hoy en día, lamentablemente. O cambiarse de bando como varios hicieron, ¿eh? Pero, o cambiarse de bando fíjate, también y ser funcional totalmente a lo que es hoy el poder de turno. Es que más allá de, por ejemplo, vos decís, estaban en el PRO y ahora pasaron a la Libertad Avanza, solamente eligen qué poder es más antiperonista ahora, y es el único rol que cumplen, el antiperonismo. No los veo marcando, ni hablemos de agenda propia, pero no los veo ni siquiera con intención de ser poder, porque ya ni siquiera veo la ambición del poder, el decir el radicalismo puja por el gobierno nacional o está armando lo que sea, no, acompañan siempre al partido antiperonista de turno. Lo fue el PRO, bueno, íbamos todos con el PRO. Ahora la Libertad Avanza, vamos por atrás de la Libertad Avanza. Y a votarle todas las cosas que necesitan para hacer antiperonismo, porque es su único objetivo. Para que hagan posible su política que vienen porque ¿en qué implementando? Porque todos los partidos de estos que surgen, así como surgió la Alianza en su momento, como surgió el PRO después, como ahora la Libertad Avanza, todos los que sueñan con ponerle el último clavo al cajón del peronismo, como lo dicen tantas veces, lo único que terminan haciendo es eso, haciendo discursos antiperonistas, que fíjate incluso que ahora ya ni siquiera usan el antiperonismo, ahora lo cambiaron por el antikirchnerismo. Antikirchnerismo. Porque era el monstruo del kirchnerismo. Claro, lo malo son los kirchneristas hoy en día. Exactamente, entonces ahí están. Bueno, termino con esto. El argumento esgrimido por el consejero de jueces, mejor dicho, por los consejeros de jueces, consejeros jueces, me corrijo, es que los audios habían sido obtenidos de manera ilegal. Eso fue, porque los audios... fueron todo lo que dijeron. Eso fue lo que ellos dijeron, entonces dicen que no podemos juzgar con testimonios si no necesitan pruebas, no podemos juzgar con titulares. O sea, se anula el juicio. Absolutamente. Por falta de prueba y argumentación. Exactamente. Claro. Entonces, mientras está toda la sociedad rasgándose las vestiduras por la jueza que estaba haciendo el documental de Diego Maradona, por la muerte de Diego Maradona, que también es algo muy, muy feo, muy feo. De lo cual elegí no traer material para hablar, porque más allá de ser algo muy feo, pienso que tampoco enroscarnos con eso, al lado de todo lo otro que está pasando. Pero sí llama la atención, y lo he visto, que está por un lado, veo a toda la televisión, y sobre todo a La Nación, a Clarín, todo, sobre todo a Clarín, rasgándose las vestiduras, pidiendo la destitución de esa jueza, todo, y siendo los directivos de ellos los que invitaron a los principales jueces a la mansión de George Lewis, todo pago, ni hablar de esto. Entonces, mientras vemos una jueza que sí está bien, actuó mal, tiene que ser reprendida, todo lo que ustedes quieran, que sabemos que no va a ser reprendida, porque no hay un juez que sea reprendido en Argentina. Mientras tenemos esa jueza que va a ser reprendida por este acto, tenemos uno de los casos más escandalosos en la historia judicial reciente de Argentina,
donde estaba la cúpula del Poder Judicial, siendo adobadas por dádivas empresariales enormes, en la casa de un multimillonario. Premiadas, ¿no? Exactamente, de la casa de un multimillonario Lewis, inglés, sí. exactamente acá en Argentina. Entonces, cuando esto debería haber hecho saltar todo por los aires, fue callado y al final, con el tiempo, terminó barriéndoselo debajo de la alfombra. Tal cual. Entonces, ante todo eso, ¿viste? Por eso es que hoy venía con ese planteo de ¿a dónde está? O sea, ¿hacia dónde uno puede llegar a...? Porque hoy cualquiera que me escuche va a decir que estoy muy pesimista. Porque miro el poder ejecutivo y lo único que puedo esperar de ahí es el golpe. O sea, que nos caguen a golpes. El legislativo, miro el lo legislativo, mismo, el mediático también. El judicial está también en cualquiera, están entre ellos, están entretenidos o tratando de meter la presa a Cristina o jugando con eso, porque juegan de una manera perversa con eso, que en cualquier momento la pueden meter presa. Y todos sabemos que así como lo del agua escondido fue obsceno de criminal, lo de Cristina es obsceno de absurdo y que no tiene ningún sentido. Porque no puede ser que Cristina termine pagando los platos de un supuesto crimen que nunca existió y al cual no hay ninguna prueba, y que fue hecho por un par de kilómetros de rutas hecha por un intendente allá perdido. Que encima no hubo ni sobreprecio, las rutas se hicieron, porque fueron los mismos peritos de Macri, los que fueron los peritos que mandó el gobierno de Macri, quiero decir, que peritaron todo y dijeron, se hizo todo. Porque si uno revisa la causa, ve que los tipos dieron todo de conformidad diciendo sí, se hizo todo. Sí, no encontré ninguna irregularidad. Faltaba argumentación para sostener ese juicio. En el están los videos, claro, por eso el juicio ese cae. Y después lo vuelven a levantar, ¿por qué? Porque necesitan siempre tener perseguido y bajo la bota. Y mantenernos entretenido en lo que es una cosa, mientras que acá se hace otra. Es que nada, es como hablábamos nosotros, ojalá no llegue nunca ese momento, pero yo creo que la están guardando como para decir, cuando necesitemos algo que genere mucho humo, mucho ruido para poder tapar algo muy grande, lo van a hacer y van a oprimir botón. Van a llevar a la detención, exactamente. Claro, aunque hay que ver todas las estrategias políticas, porque incluso hasta una decisión judicial hoy en día se lo mide como una decisión política. Porque si vos me dijese que la justicia actúa más o menos independiente, ya hubiese actuado de una manera u otra. Si no fuese funcional a lo que es el poder de turno, sí, si la justicia fuera justicia y se hiciera justicia. Bueno, hace poquito estaba viendo en México, por ejemplo, a partir de ahora los ciudadanos van a poder votar a sus jueces. Los jueces, los fiscales y todo van a ser elegidos por el pueblo. Acá el sistema judicial argentino es exactamente igual que a fines del siglo pasado, el siglo pasado sería el siglo XX, perdón, se me cayó. El siglo XIX, así como en el siglo XIX, seguimos exactamente igual. Un juez es juez de por vida y el juez decide sobre tu futuro. El juez decide si sos culpable, si sos inocente y cuál es tu pena. Entonces, en otros países, y no pueden ser elegidos, no se jubilan nunca, solo terminan cuando ellos quieran. Y se puede colocar porque decida el presidente que puede colocar un juez, se puede colocar. No hay hace falta ir a votaciones. Hay todo un tramiterío. Por ejemplo, uno de los casos más claros es la mujer esta que está juzgando a Maradona. Esa es hija de un juez. Por eso, porque todos los jueces, por eso se habla de la gran familia judicial. Porque la mayoría de los jueces son hijos o parientes de algún juez. Mirá que los puso ahí como juez. Porque no es tampoco que va a entrar cualquier abogado. Que no hay que ejercer la profesión, sino que es puesta en reemplazo. No, es tampoco que el juez va a ser cualquier abogaducho que venga y estudie, que se rompe y por más bueno que sea va a terminar siendo juez. No, señor. Si somos castas, somos bien castas. Claro, sí. Bueno, eso. Yo ansío que alguna vez también llegue la democracia al sistema judicial, donde también podamos elegir a las personas que van a juzgar, a las personas que van a decidir sobre la vida de los otros. Porque también se toman las decisiones así y a nivel político. Y también escapan al derecho popular. Exactamente, Maco, tal cual. Pero bueno, por ahora es un sueño, ¿no? Por ahora es un sueño. Y bueno, pero ¿hasta qué punto los sueños no empiezan a concretarse? Pero los sueños también se pueden realizar, ¿eh? Claro, es que incluso, fíjate lo que te voy a decir, hasta la nación argentina en la que vivimos hoy, en algún momento fue un sueño. En algún momento cuando estaban sentados los muchachos y empezaban a charlar en aquello
1810, 1809, sí. cuando andaba ahí Bernardo de Monteagudo haciendo despelote en lo que hoy sería Bolivia, cuando empezaban a estar las primeras cartas entre Belgrano, San Martín y toda esa gente. Aún ahí, en ese entonces, ya lo que hoy para nosotros es una nación en la que hemos nacido, en la que hemos heredado, pero una nación que ha costado lucha y sangre y la vida de muchísima gente, eso también comenzó como un sueño. Exactamente, y se pudo hacer realidad. Así Claro. que, ¿por qué no el tema de Requiere los jueces, no es cierto? constancia, trabajo, lucha y sobre todo gente que esté decidida, Comprometida. comprometida a hacerlo. Exactamente. Cuanto más grande el sueño, más compromiso requiere. Exactamente. Bueno, nos vamos a dar una